Miguel Uribe Turbay no es ajeno a la violencia política. Su madre, la periodista Diana Turbay, murió cuando él solo tenía 4 años, la misma edad que tiene ahora su hijo. Secuestrada a manos de los extraditables, la organización criminal de Pablo Escobar, la hija del expi. La tragedia volvió a golpear a la familia Turbay más de 3 décadas después, cuando el pasado sábado, en el barrio de Fontibón, sonaron 3 disparos huecos. El tirador le alojó 2 balas en la cabeza. La tercera impactó en su muslo izquierdo. Uribe Turbay se desplomó en el acto. 4 días después, el senador sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en estado crítico. Su esposa, María Claudia Tarazona, dice que Miguel necesita un milagro para salvar la vida. La última vez que atentaron contra un candidato presidencial fue hace 30 años, recuerda en Comité CI. Su familia, en cambio, siempre sospechó que el Estado estuvo detrás del magnicidio. Uribe Turbay es, insiste Guzmán, víctima del primer atentado contra la vida de un candidato presidente. Lo sucedido en la tarde del sábado revivió los momentos más oscuros de la historia reciente de Colom. Colocó al país cerca del abismo de las décadas de los 80 y los 90. El fenómeno de la violencia política nunca se ha ido, reconoce el director del Colombia Risk Analysis. Pero este suceso supone un escalamiento significativo. Los datos son demoledores. Desde enero del año pasado se han producido como mínimo 30 casos de violencia política y 2. Esos casos de violencia política comprenden asesinatos, lesiones físicas, raptos y torturas. Eso no es todo. Más de 800 líderes sociales y políticos vinculados a procesos electorales a nivel local fueron a territorios periféricos a menudo olvidados. Este atentado nos sacude, no solo porque casi matan a un senador y precandidato presidencial, sino porque nos demuestra que las balas no solo intentaron callar a Miguel Uribe, buscaron silenciar una forma de pensar. Pinzón considera que en Colombia nada es casual cuando se hace política. A Miguel Uribe Turbay no lo hirieron por azar. Lo atravesaron las balas del odio y del resentimiento. Fue un acto de violencia política, una advertencia brutal contra quien se atreve a pensar distinto. El Ministerio de Defensa de Colombia maneja 3 hipótesis sobre el atentado: que Uribe Turbay fuera el objetivo, que Uribe Turbay recibiera los impactos de bala por su condición. Es la versión que ofreció ayer el titular de Defensa, Pedro Sánchez, que ofreció una recompensa de 3. El gobierno de Gustavo Petro no descarta en ningún caso la implicación del crimen organizado. La Fiscalía también investiga lo sucedido. El Ministerio Público ha revisado más de 1000 imágenes del atentado y ha llevado a cabo más de una. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, atribuye la responsabilidad del atentado a una red criminal. Camargo es consciente de que el muchacho de 14 años que apretó el gatillo de la Glock de 9 mm, un suizo, según la denominación habitual de la época de Pablo Escobar, chicos de barrios humildes que los grupos de crimen organizado utilizan como carne de cañón. Según confirmó Petro, el tirador participó en el programa Jóvenes en Paz, puesto en marcha por su GO. Estamos realizando una investigación juiciosa, transparente y seria, con todas nuestras capacidades. La investigación cuenta para este fin con cerca de 180 funcionarios entre investigadores de la Fisca. El atentado va a influir en el ciclo político de las elecciones presidenciales, anticipa Guzmanso. Genera un golpe de opinión desfavorable al gobierno y favorable a la derecha. Y a su tesis que la derecha dice que todos los grupos delincuenciales y terroristas se han fortalecido con Petro. Este atentado vendría a reforzar esta versión. El atentado contra la vida de Uribe Turbay coronó una semana de alto voltaje político, marcada por Petro no tardó en condenar el ataque. No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo para dedicar a encontrar. Ayer, sin embargo, Petro hizo público en redes sociales que el esquema de protección del senador ¿quién lo redujo? Su mensaje no ofrece respuesta. El presidente convocó ayer a los partidos políticos para ofrecer garantías de seguridad de cara a Aquí el presidente Petro no puede mirar a un lado. Se trata de si será el presidente que protegió la diferencia o el que la dejó expuesta a las balas. Esa línea entre el desacuerdo y la indiferencia hoy define su lugar en la historia, subraya Pinzón. Y es que la violencia política en Colombia es una herida abierta que intentó sellar, sin éxito, antes que Uribe Turbay, sin contar con el bogotazo de hace más de 7 décadas provocado por el MA. En la lista de víctimas figuran los nombres de Jaime Pardo Leal, octubre de 1987, Luis Carlos Galán, Amuelis. Con las excepciones de Luis Carlos Galán y de Gómez Hurtado, el resto de candidatos presidenciales el sucesor de Luis Carlos Galán al frente de la candidatura del Partido Liberal, César Gaviria no tomó el vuelo de Avianca en Bogotá con destino Cali que estalló poco después de despegar. Murieron más de 100 personas.
El expresidente Uribe, que no guarda parentesco con la víctima a pesar de compartir apellido, lidera, mientras que su delfín, Iván Duque, sobrevivió a un atentado contra su vida en junio de 2021, sobrevolaba en helicóptero la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, cuando la aeronave REC. La violencia política en Colombia ha sido una herramienta de las élites y de grupos armados no es un fenómeno del pasado.